Actualmente se entiende de que la teoría cuántica es no local, no necesita un mensajero, no necesita mandarle una partícula mensajera para indicarle a lo que ha ocurrido con eso, que es la versión contemporánea de teoría de campo. Hay que mandar fotones, ¿sí? Para que quede todavía más claro el asunto. En mecánica clásica, uno de los ejemplos convencionales cuando introducimos la noción de conservación de momento, ¿sí?, es el de una granada, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, una granada originalmente en reposo explota y se parte en dos partes iguales. Una la encuentra usted en la habitación de su abuelita, que está a tantos metros de tal, con una rapidez tal. Díganos dónde y con qué velocidad está la otra. Esto es correlación. Hasta ahí no pasa nada. Lo que es el fenómeno cuántico es el siguiente. Si explota una granada aquí al centro, una porción va hacia allá y la otra porción viene hacia acá, déjame hacer el experimento pensado de que las dos partes van sin rotar, van con momento angular igual a cero. Y entonces yo, sin perturbar a la porción de la granada que viene aquí, le induzco momento angular, de tal forma que después de que pasa por mi región ya va rotando esto. La otra granada sigue sin momento angular en el mundo real, en el mundo clásico. ¿Por qué? Porque ya está completamente desconectada de lo que ocurre. Pero no en el puente. Está correlacionada espacialmente por el momento lineal. Yo afecto el momento angular de esta granada y a la otra le vale. Es lo que dicen de la suerte de las feas cuando son por las bonitas. Ay, perdón. No es el problema de las compañeras presentes, ¿no? Pero si se tratase de una granada cuántica, al momento de yo modificar el momento angular, la de allá se entera. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Solamente cuando ocurre esto, hablamos de entrelazamiento cuántico. Antes de eso es meramente correlación. Y eso es una cosa también que los libros de texto no afinan todavía, no dan esa sutileza. Entonces mucha gente cree que entrelazamiento es lo derivado de cualquier ley de conservación. No es suficiente. Debe haber una ley de conservación como requisito indispensable para que exista entrelazamiento. Pero no es suficiente. Lo que es necesario es ley de conservación y suficiencia es operar el estado cuántico del sistema que está entrelazado y verificar que el otro se conserva. ¿En qué momento se desentrelazan? En el momento en el que tú destruyes alguno de los dos sistemas. Por ejemplo, en el momento en el que los destruyes, ¿no? Ahora, como vamos a ver más adelante, este entrelazamiento es muy frágil. Es muy difícil conseguir el entrelazamiento. Porque los sistemas cuánticos interactúan fuertemente con el entorno, todos, salvo los estados coherentes que ya hemos visto que tienen una propiedad muy particular, pero interactúan fuertemente con el entorno. Entonces, si tú metes a unos electrones en un Tupperware, simplemente por el hecho de estar rebotando con las paredes del Tupperware, ya son otro sistema. Y eventualmente saldrán del Tupperware, eso lo sabemos. Entonces, eso, la fuerte interacción que tienen con el entorno se llama de coherencia. Significa que el sistema pierde sus propiedades cuánticas. Esto es una huella digital de los sistemas cuánticos. No hay este fenómeno para los sistemas clásicos. Una huella digital. Entonces, decoheren. ¿Por qué? Porque están interactuando con el entorno. La interacción con el entorno modifica su estado cuántico. Si, bueno, en este caso todas las pruebas son destructivas, ¿no se podría verificar entonces que al destruir un fotón, su, digamos, fotón correlacionado también se destruya, ¿verdad? No hay forma de saber eso. No, porque la destrucción no tiene que ver con conservación de momento, que es un requisito indispensable para el entrelazamiento. Y repito, no todas las pruebas son destructivas. Ya no voy a llegar, pero sí. No vamos a comer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy? Versión turbo. Entonces, déjenme saltar directamente este asunto de Einstein, Podolsky y Rosen, que es
artículo que está aquí del principal crítico, y también hay mucho de chismorreo asociado con esto que quiero comentarles, y hasta donde iríamos con estas transparencias. Indudablemente este artículo es fundamental. ¿Sí? Indudablemente está mal escrito. Y está mal escrito porque los escribimos. Y está mal escrito porque el que generó las ideas no participó en este proyecto. Hay un nombre ilícito ahí. Y resulta que ese nombre ilícito es lo que motivó y originó que este paper se hiciera tan famoso. ¿Quiere que pruebe? Tan famoso. Quiten un nombre ahí y entonces este paper hubiese sido uno más de los. ¿Saben cuál es? Y es una historia real. No tenemos ningún colega ruso. Entonces puedo hablar con entera libertad. El profesor se puede ofender, tenga cuidado. Claro, nadie viene de las escuelas rusas, ¿verdad? Sí, por eso. De los que se quedaron, ¿no? De los que se... Yo voy a hablar de los que se salieron, los malos. Asociado con esto es una historia muy interesante que una vez más muestra el carácter humano de la ciencia. En 1934, observen el año de publicación del artículo. Es marzo de 1934. O mayo. Más. Ah, pero sí, ya veo. Bueno, en algún mes de 1935. Antes de eso, a principios de 1934, en Princeton, Einstein escuchó rumores de un joven brillante, Rosen, que acababa de llegar ahí precisamente. Entonces fue Einstein el que se acercó con Rosen a decirle a Rosen que trabajase con él. Y le dijo eso: jovencito, ¿qué tal si trabaja conmigo? Parece que Rosen todavía tenía dudas, ¿no? Lo meditó un poco y al final del día aceptó. Rosen provenía de Cambridge, había estudiado con Slater y en su trabajo de tesis doctoral investigó precisamente la estructura de la molécula de la hemoglobina. Los resultados de Rosen, solo esos resultados han sido fundamentales para el conocimiento de nuestra especie. Solo eso. ¿Sí? No conforme con eso, aceptó trabajar con él. Entonces, cuando empezaron a trabajar él y Einstein, de sus primeras interacciones surgió lo que muy pronto se conoció como el puente de Einstein-Rosen, que es lo que actualmente llamamos agujeros de gusano en relatividad general, lo que permite conectar diferentes regiones del espacio-tiempo a través de un túnel que se genera bajo condiciones extremas, ¿sí? Que eso está asociado también con ciencia ficción y cosas así, pero es perfectamente real. Así que mientras Einstein y Rosen descansaban de los cálculos de la relatividad, en las charlas de café comentaban sobre los fundamentos de la teoría cuántica. Y Einstein llegó a Princeton huyendo de Europa, como siempre estuvo huyendo Einstein. Y una de las últimas conferencias que dictó en Europa tenía que ver con un experimento pensado donde había un barril de pólvora y qué ocurriría si algún simple fotón interactuase con ese barril de pólvora, o sea, había pum y caput con el pastel por ahí. Entonces, más o menos así gruesamente era el experimento pensado que tenía Einstein para mostrar, en efecto, la influencia del observador sobre el sistema observado. Y en eso estaban las discusiones entre Einstein y Rosen, y resulta que gracias a eso a Rosen se le ocurrió que sus resultados sobre el átomo de hidrógeno podrían aplicarse a ese experimento que le había realizado Einstein. Porque los cálculos de su tesis mostraba que la descripción de la molécula que estaba estudiando solamente tenía sentido cuando se le consideraba como un conglomerado de dos subsistemas. Si uno investigaba los subsistemas aparte, no podía
no tenía predicciones mensurables en el laboratorio. Y lo que encontraba era que las predicciones de una parte de ese sistema influían fuertemente sobre los otros. Es decir, que si uno medía algo sobre la parte A del sistema, eso repercutía en el resultado de las predicciones de la parte B del sistema. Es lo que ahora llamamos información.